A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos pidiendo la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por el sacrificio de Jesús. Gracias porque el sacrificio perfecto de Jesús nos hace también perfectos a nosotros. Que en esa confianza podamos vivir cada día, hasta el día en que podamos completar en nuestro corazón la obra que tú deseas realizar. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos hablando acerca de el sacerdocio de Jesús en el libro de Hebreos. Y vamos a hablar acerca de Jesús como el sacrificio perfecto. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos en el libro de Levíticos principalmente que hay muchos sacrificios que se ofrecen por diversas razones, por diversos motivos, por diversos pecados. Sin embargo, todos estos sacrificios se resumen en un solo versículo, donde aparece una descripción de cada uno de ellos a través del nombre que recibían. Y cuando vamos al libro de Levíticos capítulo 7, versículo 37, encontramos en ese solo versículo todos los sacrificios que pertenecían al sistema levítico. Y dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Cuando llegamos a este versículo encontramos que esta descripción que se hace acerca de estos sacrificios, en el idioma hebreo, cada uno tiene un término específico. Y vamos a comenzar con el primero. El primero que se menciona aquí es la ley del holocausto. El holocausto proviene del término hebreo olá, que era un sacrificio que se quemaba completamente, que ascendía y que frecuentemente era utilizado este sacrificio o holocausto, como se le llama, como una forma de realizar purificaciones, de quitar las inmundicias y de poder limpiar en muchas ocasiones externamente las impurezas que eran causadas a causa de las transgresiones. Este sacrificio olá se quemaba completamente, no se podía comer nada de él. Y era un sacrificio dedicado exclusivamente a la expiación, a la limpieza del pecado. El segundo que se menciona aquí es la ofrenda. El término ofrenda, en este caso, viene del término hebreo minjá. Minjá era una ofrenda que generalmente era considerada como una ofrenda voluntaria. Alguien que deseaba presentar una ofrenda de gratitud a Dios. Y encontramos que las primeras ofrendas que aparecen en la Escritura, en el libro de Génesis, que son la ofrenda que ofreció Caín y Abel, era un minjá. Era una ofrenda de gratitud. Y estas ofrendas generalmente eran ofrendas de cereales. Por lo tanto, esta ofrenda no era realmente por un pecado, sino más bien por un agradecimiento que se tenía a Dios y por el cual se deseaba realizar una ofrenda, un presente a Dios. La tercera que aparece allí es la que se conoce como
la ofrenda por el pecado. Aquí el término pecado viene del hebreo hatá y se refería específicamente a los pecados que se cometían en contra de la ley de Dios. Tenían que ver con pecados morales y que se consideraba que eran pecados cometidos por yerro, por accidente, involuntariamente, y por lo tanto con esta ofrenda se podía hacer expiación o limpieza por esos pecados que eran de carácter moral porque estaban relacionados con la ley de Dios. El siguiente que se menciona es el de culpa, que en hebreo proviene del término asham. Este pecado de culpa no era un pecado que las personas cometían directamente, pero de la cual sí participaba. Por ejemplo, solapar un pecado que se conocía y que no se denunciaba. También tenía que ver con el pecado que alguien había visto, que había alguien cometido y sin embargo se callaba. O simplemente tenía que ver con alguien que aunque no lo cometía, también participaba del pecado. Por eso se le llama la culpa. Aunque no se cometía, sin embargo la persona también participaba y por lo tanto también era culpable. Y en este caso tenía que ofrecer un sacrificio del tipo asham, que era pecado por la culpa. El siguiente que se menciona es el pecado miluim. Y el término miluim, hebreo, significa consagraciones. Y era un sacrificio que se ofrecía cuando los sacerdotes se consagraban a la obra de Dios. Así que era específicamente un sacrificio o una ofrenda de consagración, cuando la persona deseaba entregar su vida a Dios completamente, al servicio de Dios. Y el último que se menciona aquí en este capítulo 7, versículo 37, es que se conocía como Seba Shelamim, que significa sacrificio de paz. Y este sacrificio no era realmente un sacrificio por el pecado, sino un sacrificio que se ofrecía cuando alguien deseaba estar en paz con Dios, como un tipo de reconciliación con Dios, no exactamente por un pecado específico, sino por tratar de restablecer la relación con Dios, tratar de restaurar una relación que se deseaba tener con Dios. Ahora, todos estos sacrificios apuntaban hacia el sacrificio perfecto, que era el sacrificio de Jesús, y que encontramos descrito de una manera amplia en el libro de Hebreos. Ahora, ¿cuáles son esas características que encontramos en ese sacrificio ofrecido por Jesús y que tienen que ver con todos los objetivos que trataban de cumplir estos sacrificios en el Antiguo Testamento? Bueno, cuando vamos al libro de Hebreos, al capítulo 9 y al capítulo 10, ahí encontramos una descripción amplia sobre cuál era el propósito del sacrificio completo y perfecto de Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 9 nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ahora, Pablo aquí presenta un aspecto realmente importante. Y Pablo presenta el hecho de que los sacrificios que se ofrecían realmente no podían limpiar la conciencia. Pablo se refiere al hecho de que esos sacrificios eran más para purificación de la carne, pero no realmente de la conciencia. ¿Por qué no de la conciencia? Porque
Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran solamente sacrificios simbólicos del verdadero sacrificio, que era el sacrificio perfecto de Jesús. Y por lo tanto, esos sacrificios no tenían la capacidad de poder limpiar los pecados, de poder purificar realmente las conciencias. Por eso en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 3 y 4, Pablo dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es difícil para nosotros entender el hecho de que se ofrecía un perdón, sin embargo, no podía ese perdón limpiar realmente la conciencia. ¿Por qué razón? Porque las personas que ofrecían esos sacrificios debían de entender que esos sacrificios solamente eran símbolos, no era la realidad, eran solamente figuras. Y el perdón que se ofrecía era realmente un perdón simbólico, basado en una promesa, en la promesa del verdadero sacrificio. Por lo tanto, la persona que realmente entendía el carácter de los sacrificios del Antiguo Testamento debería de comprender que esos sacrificios, aunque ofrecían perdón, no era realmente el perdón absoluto, sino era el perdón basado en una promesa que se esperaba que se cumpliera cuando viniese el sacrificio perfecto. Así que, aunque en cierta medida podemos pensar que por la fe las personas se sentían perdonados, en la realidad ellos sabían que todavía el perdón no era absoluto, no era completo, no era real, sino hasta que viniese el sacrificio completo, el sacrificio absoluto. Y por eso Pablo, cuando escribe en los siguientes versículos, el versículo 10 y 11, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no solo de esta creación. Ahora, en este pasaje nosotros encontramos que Pablo está enfatizando el hecho de que todos esos sacrificios que se ofrecían y que consistían en purificación, en limpieza, realmente eran una figura hasta el tiempo en que Jesús apareciera, cuando todos esos sacrificios ofrecidos iban a hacerse efectivos en la sangre del sacrificio perfecto, que era el sacrificio de Jesús. Así que podemos decir que el perdón que se recibía de esos sacrificios era un perdón simbólico, figurado, el cual debería de hacerse realidad hasta que Cristo apareciese, hasta que Cristo viniese. Por eso cuando vamos al capítulo 10, el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la sangre del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Ahora, aquí encontramos tres aspectos importantes. En primer lugar, dice el versículo 10, que por el sacrificio de Jesús llegamos a ser santificados. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio de Jesús es un sacrificio que no solamente viene a limpiarnos externamente,
sino que nos viene a ofrecer una pureza interior, una pureza del espíritu, lo cual va a purificar realmente nuestras conciencias, hacer que nuestras conciencias estén tranquilas, hacer que nuestras conciencias estén en paz con Dios. Y por eso dice el versículo 13 del capítulo 9, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, Pablo aquí relaciona y explica qué es la santificación. ¿Qué es la santificación? Pablo dice, es la limpieza de nuestras conciencias. A menudo vivir con una conciencia culpable no es la mejor experiencia cristiana. A menudo vivir bajo el peso de los pecados cometidos no es la forma más pacífica de estar en una relación íntima con Dios. Por lo tanto, Pablo dice que el sacrificio de Jesús es efectivo. ¿Por qué? Porque viene a limpiar nuestras conciencias, viene a limpiar nuestro espíritu, ya que los sacrificios que se ofrecían, Pablo dice, solamente purificaban la carne. Era una manera externa de purificar, pero no de purificar realmente las conciencias. Ahora, ¿qué significa purificar las conciencias? Bueno, purificar las conciencias significa estar en paz con Dios. Purificar las conciencias significa sentir el perdón de Dios. Purificar las conciencias significa tener una buena relación con Dios, entendernos bien con Dios. Y todo esto solamente lo puede lograr el sacrificio de Jesús. Por eso cuando Pablo en el capítulo 9 habla acerca del sacerdocio de Jesús, dice en el versículo 23, si pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Ahora, cuando estudiamos el sistema levítico, nos damos cuenta que el sistema levítico era muy riguroso, muy cuidadoso, muy meticuloso en cuanto al ofrecimiento de las ofrendas y muy específico sobre qué ofrenda debería de ofrecerse en determinada circunstancia o bajo determinados pecados. Pero ahora Pablo dice que si eso era de una manera tan detallada para purificar la carne, ¿cuánto más ahora el sacrificio de Jesús? Sin embargo, algo importante que encontramos es que el sacrificio de Jesús viene a simplificarnos a nosotros ahora la forma de obtener la expiación, la forma de obtener el perdón. Ahora nosotros no tenemos que usar complicados métodos de ofrecer sacrificios por diversos tipos de pecados o diversos tipos de contaminaciones o de inmundicias, sino que ahora solamente dependemos de una sola ofrenda, de un solo sacrificio, de un perdón que cubre absolutamente todo. Por esa razón, cuando nosotros vamos a Jesús, nosotros solamente apelamos a ese único sacrificio perfecto. Y a través de ese sacrificio perfecto, nosotros podemos tener el perdón absoluto mediante Jesús. Ahora, ¿cómo se siente ese perdón? Ese perdón se siente cuando nuestras conciencias son purificadas, cuando estamos en paz con Dios, cuando sentimos perdonados
Y cuando podemos restablecer la relación con Dios, cuando le agradecemos a Dios por el perdón que nos ha ofrecido, y también cuando ofrecemos ofrendas de gratitud a Dios. Ahora, todo esto estaba representado en el sistema levítico, en las ofrendas del sistema levítico. Sin embargo, ahora todo esto se encuentra en un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús, que cumple todas esas expectativas espirituales para nuestra vida. Por lo tanto, Pablo continúa diciendo en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La ofrenda de Jesús, el sacrificio de Jesús. Pablo dice, no se necesita más, no se necesita más procesos, no se necesita hacer más ofrendas, no se necesita buscar otros caminos para llegar a Dios. Solamente apelando al sacrificio de Jesús, solamente confiando en el sacrificio de Jesús, podemos llegar a ser perfectos. Por eso leemos allí el versículo 14 del capítulo 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, aquí Pablo utiliza el concepto de que los santificados son los que llegan a ser perfectos. Entendemos que ser santificado es ser apartado para Dios. Cuando nosotros nos apartamos del pecado y queremos vivir para Dios, entonces recibimos la santificación del sacrificio de Jesús, de la ofrenda de Jesús. Y al recibir esa ofrenda de Jesús y al ser santificados, Pablo dice, llegamos a ser perfectos. No perfectos por nuestros méritos, no perfectos por las buenas cosas que hacemos, por las buenas obras que hacemos, sino perfectos por la gracia que Jesús nos imparte, el perdón que Jesús nos imparte, por la justicia que Jesús nos imparte a través de su sacrificio. Por eso damos gracias a Dios de que el sacrificio de Jesús fue completo, de que aparte del sacrificio de Jesús no se necesita nada más para el perdón de los pecados y que gracias a ese sacrificio ahora somos santificados, ahora somos hechos santos y ahora somos hechos perfectos. Que cada día podamos vivir bajo los méritos del sacrificio de Jesús, que cada día podamos tener el perdón bajo el mérito del sacrificio de Jesús, que cada día podamos tener la perfección, podamos tener la paz con Dios y una relación completa con Dios por este sacrificio perfecto. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.